Características de los ADC. Los ADC nacen a partir de la necesidad de combinar los mundos de la electrónica analógica y digital. Se encargan de traducir los valores de una señal analógica a una señal binaria, para poder ser interpretada por un sistema digital. El ADC es un circuito integrado que convierte una señal analógica, generalmente un voltaje, en una serie de representaciones digitales. Estos dispositivos realizan tres operaciones distintas: muestreo, cuantificación y codificación. Primero se define con qué exactitud será la conversión entre la señal analógica y la digital, para el cual se establece la resolución que ésta tendrá. Primero se asigna el número máximo de bits de salida. Este dato permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Este número máximo es dado por 2 a la n, donde n es el número de bits. La primera operación que un ADC debe realizar es muestrear la señal analógica. El muestreo se realiza mediante un circuito de seguimiento y retención. Se requiere que la velocidad de muestreo sea mayor que el doble del ancho de banda para poder reconstruir la señal analógica de las muestras digitalizadas. Por lo tanto, la primera característica significativa del ADC es la velocidad de muestreo, que determina el componente de frecuencia de la señal máxima que se puede digitalizar. El ADC debe cuantificar cada muestra y dividir el voltaje mostrado en un número finito de niveles de amplitud. Esta característica generalmente se describe como el número de bits de resolución. Hay muchas arquitecturas de ADC que se han desarrollado para muestrear y digitalizar señales analógicas. Cada forma tiene sus propias características, ventajas y debilidades. La elección de un tipo específico de ADC generalmente se define por los requisitos de medición de velocidad, resolución, precisión, consumo de energía y tamaño físico. Algunos factores que afectan el desempeño del ADC son la resolución. Al momento de que un ADC convierte una señal analógica a digital, la señal es binaria. La resolución indica en cuántas fracciones se puede dividir una señal analógica de manera digital. Esto apunta a que entre mayor es la resolución, tenemos mayor continuidad de fracciones y por ende tenemos una mejor precisión. El punto número 2 es el voltaje de referencia, que es la referencia o valor máximo para el cual se va a realizar la conversión, o sea, el valor máximo de conversión binaria. Y tenemos una regla que nos dice que la referencia puede ser mayor que la señal de entrada, pero no menor, ya que estaríamos teniendo problema, pues la salida sería síncrona al valor real de entrada. El punto 3 es sobre los factores de precisión internos. Existen dos valores de calibración interna, los cuales son el offset error, que es el valor de FAU que le proporciona el fabricante, y el offset drift. Este indica la variación de error por temperatura de operación del ADC. Y el punto número 4 es la frecuencia de muestreo. Se hace mediante un proceso de muestras al tomar muestras de una señal en un instante de tiempo para poder procesarlo y crearlo digitalmente. A mí me tocó hablar del datasheet del convertidor ADC 0804. En las especificaciones tenemos que el voltaje de suministro máximo es de 6.5 voltios. En el voltaje tenemos que las entradas de control lógico su máximo es de 18 voltios. Y en las demás, las salidas y entradas, el máximo es de 0.3 voltios por encima del VCC. Luego tenemos la temperatura y aquí podemos ver en lo máximo que pueden trabajar. Y bueno, ahora en esta imagen podemos estar viendo la distribución de los pines. Estos son para leer y escribir la información. Luego tenemos la entrada del reloj. Esta es la entrada del voltaje análogo que se va a convertir. Este es el voltaje de referencia, y del pin 11 al pin 18 son las salidas del conversor análogo digital. Este es el conteo del reloj. Este es el voltaje integrado de alimentación, y aquí podemos ver todo esto de los pines, pero en el diagrama de bloque. Y bueno, ahora vamos a ver el convertidor ADC 0804, pero en Proteus. Como aquí podemos ver, el pin 1 y el pin 2 van a estar conectados a tierra. El pin 3 va a estar conectado a un interruptor, y aquí el pin 19 se va a colocar la resistencia y el capacitor conectados a tierra. Y este pin 4 va a estar en el punto intermedio entre las resistencias y el capacitor. El pin 20 es la alimentación de la energía. Luego tenemos que el pin 8 y el pin 10 van a estar conectados a tierra. Y para las salidas digitales vamos a colocar 8 LEDs y sus resistencias. Estas resistencias van a estar conectadas a tierra, como aquí se puede ver. Aquí podemos ver que el bit menos significativo lo tenemos a la derecha y el más significativo está aquí a la izquierda. El pin 6, que es la entrada análoga, va a estar conectada a un potenciómetro.
Un extremo de este va a estar conectado a tierra y el otro va a estar conectado a 5 volts. Y en la patita de en medio va a salir un voltaje que vamos a medir con un voltímetro. Y bueno, aquí el pin 7 va a estar conectado a tierra. Y pues este sería el circuito en Proteus. Esto es todo de mi parte. Aquí podemos ver el circuito del convertidor analógico digital tipo flash. En la primera parte tendremos 8 resistencias de 1 kΩ, las cuales irán conectadas a un voltaje de referencia que será de 4 volts. Y estas resistencias nos ayudarán a disminuir el voltaje que se le dará a los comparadores. También estas resistencias irán conectadas a tierra. Después podemos ver que tendremos 7 comparadores. Y estos comparadores, su negativo irá conectadas a las resistencias y su positivo irá conectadas a una fuente sinusoidal, como la que tenemos aquí, como podemos ver. Esta fuente sinusoidal tendrá un valores de 0.51 Hz y de 3 volts, y lo cual su voltaje es menor al voltaje de referencia que ocupamos de las resistencias. Después de eso podemos ver la parte de los comparadores, las cuales se conecta a la parte combinacional, y esta parte combinacional será formada por la compuerta SOR, donde los valores de las resistencias de los comparadores nos servirán para que no se quemen las compuertas, pues estas nos ayudarán a no tener un valor máximo, pues las compuertas tienen un valor máximo de voltaje al cual pueden llegar, y en esta simulación es de 1 volt. Las compuertas SOR y la fuente sinusoidal nos servirán para que las entradas de las compuertas sean diferentes, y la salida de estas compuertas nos llevará hacia varios nodos, mejor conocidos como diodos, los cuales estarán conectadas a 3 resistencias de 10 kΩ, y estas resistencias de 10 kΩ irán conectadas a tierra, y cada una de estas salidas que darán los diodos irán a un emisor o a 3 diodos emisores de luz, los cuales nos pueden decir que son la representación gráfica de los convertidor analógico digital. Conforme queramos agregar más bits, el circuito será más grande. También podemos observar que en la gráfica de frecuencia podemos ver que las ondas de color rojo son las que nosotros damos, y las ondas de color azul y de diferentes colores es la prueba de que los valores se convierten a binario, pues esto ya se digitalizó. También, si queremos probar nosotros mismos los valores que nos da el convertidor, tendríamos que hacer con el switch y probarlo con el voltaje que está aquí. Ahora les mostraremos otra práctica del convertidor ADC0804. Es de 8 bits porque solo hay 255 niveles de conversión. ¿Por qué 255 y no 256 como lo es 2 elevado a la 8? Porque el primer escalón no es importante, porque es 0. Pues bien, aquí tenemos un potenciómetro que me ayudará a cambiar mi voltaje de entrada para convertirlo a binario. Justo aquí mi voltímetro para mostrar cuánto voltaje mando al circuito y me puede ayudar a compararlo con mi salida binaria. Acá arriba hay un interruptor al pin write o escritura para la salida de mi número binario. Veamos cómo. El proceso de conversión comienza con la petición de escritura del dato. Cuando mi voltaje es 0, todos los pines están apagados, lo cual me representa mi valor decimal 0. Cuando mi voltaje es 5 voltios, me representa 255 y todos mis pines van a estar encendidos. Se representa mi número binario con bajos igual a 0 y altos igual a 1. Un ejemplo sería con el voltaje de 4 voltios que me da este resultado, que serían 11001100, el cual en decimal serían 204. Podríamos comprobarlo con una regla de 3. También sirve para encontrar su valor de voltaje, pero al revés. Esto para aplicaciones más generales para entender, podríamos tener el ejemplo de convertir el valor de la temperatura a un valor decimal. Veámoslo aquí con un sensor de temperatura.
Como verán, así es como funciona el convertidor ADC0804. Bueno, pues comenzaremos con qué es un DAC. Un DAC es un convertidor que transforma las señales digitales en señales analógicas para poder escucharlas a través de altavoces. Como se sabe, la música que escuchamos hoy en día normalmente viene en un formato digital. El DAC se encarga de proporcionar la información necesaria a los altavoces, transformando o codificando esa misma información digital de unos y ceros en ondas. ¿Cómo funciona un DAC? Los tipos DAC audio convierten un abstracto finito, usualmente un número binario, en cantidad física como en voltaje. Un DAC ideal convierte los números abstractos en una secuencia conceptual de impulsos que luego son procesados por un filtro de reconstrucción usando algún tipo de interpolación para llenar la información entre los impulsos. Un conversor DAC audio puede reconstruir la señal original siempre y cuando cuente con el ancho de banda necesario para realizar la operación. Por otro lado, un DAC práctico convencional actualiza el voltaje análogo en intervalos de muestreos regulares, los cuales son interpolados a través del filtro de reconstrucción. Características de los DAC. Tenemos la resolución. La resolución depende del número de bits y esto nos da el tamaño de paso del valor de referencia en donde se conecta. Tenemos monotonicidad. Un DAC monotónico es uno en el que la salida analógica sigue la dirección de la entrada digital sin importar cómo varía la entrada digital. En otras palabras, la salida analógica aumenta constantemente a medida que aumenta la entrada y disminuye a medida que disminuye la entrada. Tenemos la precisión. La precisión es el porcentaje de error que introduce el convertidor. Tenemos el tiempo de establecimiento, que es la velocidad de operación de un DAC. Por lo general se especifica dando su tiempo de establecimiento, que es el tiempo requerido para que la salida del DAC cambie desde 0 hasta su valor a escala completa cuando todos los bits de entrada binaria cambien de 0 hasta 1. Tenemos voltaje de offset. La salida de un DAC siempre es 0 cuando todos los bits de entrada son 0. Sin embargo, para tal situación existe un voltaje muy pequeño en la salida, lo cual genera un error de offset. Este error, si no se corrige, se suma en todos los casos a la salida esperada del DAC. Tipos de DAC. Una escalera de resistencias puede convertir una palabra binaria en analógica. Este tipo de DAC se conoce como convertidores de tipo escalera R2R. Este tipo de DAC usa resistencias de valor R y 2R, así como interruptores controlados por los bits. En cada nodo la corriente se divide en dos partes iguales. El voltaje de salida es proporcional a la corriente total sumada en la entrada. La red total siempre consume la misma corriente. También tenemos el DAC usando el método de resistencias ponderadas. Este suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o tensión analógica. Las entradas, al ser binarias, solo pueden tomar dos valores, 1 y 0, que serán el voltaje referencial y tierra respectivamente. El siguiente conversor tiene las siguientes características. No interviene la señal de salida, permite modificar la ganancia, se realiza haciendo uso de un solo amplificador operacional, tiene la ventaja de que es un circuito muy sencillo y la desventaja que encontrar los resistores con valores exactos es muy difícil. Aplicaciones a las DAC. Puede que no nos demos cuenta, pero la mayoría de nosotros usamos en nuestras casas algún tipo de convertidor de audio digital a analógico. Se encuentran integrados en los ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes. Es una pieza fundamental para escuchar la música digital, ya que convierte la información digital en señales analógicas necesarias para que el oído humano las perciba. Cualquier dispositivo que actúe como fuente de sonido digital, ya sea un reproductor de CD o Blu-ray, consolas de juego o equipos portátiles de audio, necesitan de un convertidor DAC. Ahora conoceremos lo que viene siendo el datasheet del DAC 0800. Bueno, pues prácticamente viene siendo este formato. Por lo general lo pueden encontrar y descargar desde internet. Cualquiera tiene acceso a este tipo de documentos. ¿Para qué nos sirve un datasheet y qué es un datasheet? Pues prácticamente para lo que nos sirve un datasheet es para conocer lo que vienen siendo las configuraciones de entrada y salida de un circuito integrado. En este caso es el DAC 0800. Para lo que nos ayudan
es para poder hacer los cálculos apropiados para que podamos administrar una corriente exacta, precisa, para evitar dañar el componente por un exceso de sobrecarga. Como se puede observar, está totalmente en inglés, entonces voy a explicarles en líneas generales qué es lo que quiere decir. La serie DAC 0800 son convertidores de digital a analógico monolíticos de salida de corriente de alta velocidad, que son de 8 bits con tiempos de establecimiento, típicos de 100 ns. Cuando se utiliza como un DAC multiplicador, es posible un rendimiento monótono en un rango de corriente de referencia de 40 a 1. También los DAC 0800 cuentan con salidas de corriente complementarias de alto cumplimiento para permitir voltajes de salida diferenciales de 20, con cargas de resistencia simples. La coincidencia de corriente de referencia a escala completa elimina la necesidad de hacer ajustes en la mayoría de las aplicaciones, mientras que las no linealidades sobre temperatura minimizan las acumulaciones de errores de sistema. Las entradas inmunes al ruido aceptarán una variedad de niveles lógicos. El rendimiento y las características del dispositivo se mantienen esencialmente sin cambios en el rango de suministro de energía, de 4.5 a 18 volts, y el consumo de energía de 33 miliwatts con suministro de 5 volts. Es independiente de los niveles de entrada. Ahora veremos el funcionamiento de un convertidor digital analógico de tipo R2R de 8 bits de entrada, el cual está conectado a un voltaje de referencia de 5 volts. Como sabemos, el R2R se basa en el concepto de división de voltaje mediante resistencias. Cada uno de estos switches representa un bit, siendo el más a la izquierda del todo el menos significativo y el más a la derecha el más significativo. Comenzando con el funcionamiento del circuito, vemos que si bajamos este primer switch obtenemos como voltaje de salida 2.5 volts, es decir, la mitad de nuestro voltaje de referencia, ya que al pasar por una sola resistencia, este solamente se divide a la mitad. Sin embargo, si bajamos por ejemplo ahora este switch, vemos que el voltaje de salida es la mitad de la mitad, es decir, un cuarto de nuestro voltaje de referencia. Para este switch será un octavo, para este un 16avo y así sucesivamente hasta llegar a un 256avo, es decir, 5 entre 256, obteniendo 19.5 milivolts de salida cuando tenemos el último switch activo. El voltaje total de salida será la suma de todos los voltajes de entrada que tengamos activos en ese momento, siendo un voltaje de salida casi similar a nuestro voltaje de referencia cuando tengamos todos los switches activos. Sin embargo, nosotros podemos controlar el valor de este voltaje de salida utilizando un amplificador operacional, que es este circuito de aquí. Este lo que hará es aumentar o disminuir el valor de nuestro voltaje de salida dependiendo del valor que tenga esta resistencia. Por ejemplo, en este caso, cuando la resistencia tiene un valor de R, en este caso 10 kilo ohms en este circuito, el voltaje de salida que tenemos puede decirse el normal. Sin embargo, si nosotros aumentamos el valor de esta resistencia, es decir, por ejemplo, aumentamos a 2R, obtenemos que ahora el voltaje máximo de salida que podemos obtener es de 10 volts prácticamente, queriendo decir que es casi el doble de nuestro voltaje de referencia. Sin embargo, si nosotros ponemos el valor de esta resistencia por debajo del valor de R, por ejemplo 5 kilo ohms, obtenemos que el voltaje máximo que podemos obtener de salida es la mitad de nuestro voltaje de referencia, es decir, prácticamente 2.5 volts. A continuación veremos el DAC 0800, donde se mencionará el funcionamiento del convertidor digital analógico, en el cual entrará un valor de 8 bits y saldrá un voltaje equivalente al valor que se está introduciendo. Como podemos observar, aquí se encuentra el convertidor DAC 0800, con sus pines que van desde B1 hasta B8. De este lado, un voltaje en el cual se estarán aplicando 5 voltios
De este lado las resistencias en configuración call-down, dándonos a entender que cada uno de los pines está conectado a tierra, para que en el momento que pase energía y se conecte a los 5 voltios, entrará en 1. De este lado encontramos la resistencia R1 y R2 que está conectada a nuestro voltaje de referencia. De este lado, a través del pin Eout pasará una corriente, la cual será convertida a voltaje por medio de este amplificador LF351, que cuenta con un potenciómetro para poder ajustar la salida. Una vez que se inicia, podemos ver que los pines funcionan. En este caso, el pin B8 es el pin menos significativo. Y si observamos bien cada pin dobla el valor del anterior, debido a que como es digital y se comporta como binario, nos da salidas de 2 a la n, como se puede presentar a continuación, donde el valor del pin 8 nos da un valor de 0 volts, el pin 7 nos da un valor de 0.01 volts, el pin 6 nos da un valor de 0.02, el pin 5 un valor de 0.04 volts, el pin 4 un valor de 0.08 volts, el pin 3 nos da 0.16 volts, el pin 2 0.32 volts y por último el pin 1 con un valor de 0.64 volts. Y como observó, se cumplió de que cada pin va a doblar el valor del anterior. Y de esta forma podemos ver cómo trabaja el convertidor digital analógico.